El tema que vamos a compartir en esta oportunidad se titula Desafíos de la Reforma para la Iglesia de hoy. Antes de hablar de los desafíos, tenemos que ponernos en el contexto histórico. La Edad Media, como bien los estudiosos lo han denominado, es una era de las tinieblas para el cristianismo. Y en este tiempo, pues la palabra del Señor había sido secuestrada y con la ignorancia de la gente y con el acceso muy restringido a la palabra de Dios, pues la iglesia del momento estaba cometiendo todo tipo de abuso y atrocidad con las personas. Por ejemplo, la Biblia, después de la traducción de Jerónimo a la Vulgata Latina, pues se había establecido de que no tenía que traducirse a otro idioma y tampoco no podía predicarse en otro idioma. De manera que las misas eran en latín. Esto hasta hace no mucho que se cambió en el Concilio Vaticano II. De la misma manera, también se habían establecido la venta de indulgencias, porque las personas no conocían la palabra del Señor. En esa etapa no había capacidad de que las personas pudieran darse cuenta del engaño que estaba diseñado, del engaño que habían promovido precisamente desde las más altas esferas de la curia romana, el Papa y todo el clero romano, pues las personas consumían y las personas eran como aquella clientela que compraban y compraban las indulgencias. Las indulgencias pues no eran algo extraordinario, simplemente era una hoja con el que el Papa perdonaba y absolvía los pecados de la gente. Tenía un coste de producción muy bajo, pero generaba muchísimas ganancias. Así que con la venta de las indulgencias, el engaño consistía en que podías comprar la salvación de tus seres queridos, liberarlos del purgatorio. Y claramente, por una buena cantidad de dinero, el Papa podían otorgar el pase incluso directo para que no vayas al purgatorio, podían otorgarte el pase directo al cielo. Porque hay unos pecados que necesitan ser purgados un tiempo en el purgatorio. Esa era la enseñanza de la iglesia. Así que algunos pagaban por sus pecados, incluso por los pecados futuros, de manera que una vez habiendo efectuado el pago, tenían licencia para pecar como mejor les parecía. Y esto se hizo cada vez más escandaloso, cada vez más descarado, justamente cuando se va acercando a la fecha que para nosotros es importante, 1517, donde se origina la Reforma Protestante, o es el chispazo para todo lo que va a venir después. Anteriormente ya hubieron voces disidentes dentro de la misma Iglesia Católica Romana, denunciando los abusos, los atropellos y la inmoralidad, la corrupción dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. De esa misma manera es que también vemos y podemos recordar el surgimiento de grandes pre-reformadores como Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y también de este italiano Savonarola. Sin embargo, en Martín Lutero parece que todo va a concentrarse. Martín Lutero pues vive en ese momento como un monje agustino y está bastante indignado porque se acerca a la palabra del Señor, obviamente en latín, pero se da cuenta que la iglesia en su momento ya no tenía nada que ver con la iglesia que Cristo dejó, que los apóstoles fundaron, que los apóstoles dejaron. No tenía nada que ver con aquella iglesia. De la misma manera también se practicó el comercio y la veneración de reliquias. Quizás no conocemos mucho de estas ventas, pero este engaño consistía en que pues, se había coleccionado algunos restos de algunos santos, entre comillas, o algún objeto cercano a ellos, y se guardaba en catedrales, en templos, a los cuales los creyentes de su momento tenían que acudir haciendo una peregrinación para
poder de esa misma manera también obtener alguna indulgencia a su favor. Y obviamente para ver estas reliquias tenían que pagar, lo cual significaba un negocio también bastante rentable para el Papa y para todo lo que es la curia romana. Así que la reliquia era una manera también de acercarse al Señor. Tenían que hacer una oración, tenían que hacer un pago para poder tener acceso a estas reliquias. Pero lo llamativo es que todo este fraude, toda esta mentira, fue tan escandalosa que, por ejemplo, se fueron inventando reliquias. En su momento, por ejemplo, se contabilizó 17 cráneos de San Juan Bautista. Claro, porque con un cráneo no era suficiente. Entonces tenían que inventar más cráneos y ponerlo en distintos lugares para que la gente vaya a hacer ese peregrinaje. De la misma manera, había, por ejemplo, pedazos de mantel de la mesa de la última cena. ¿Podrían ser ciertos estos? Definitivamente no. Por ejemplo, también se dice que de las 30 monedas que recibió Judas para entregar a Jesús, para que lo crucifiquen obviamente, pues aparecieron por ahí 200 monedas. Y estas eran reliquias veneradas, sagradas. De la misma manera, por ejemplo, había un puñado de la paja del pesebre donde Jesús nació, o leche del pecho de la Virgen María, un sudario con el que Jesús fue envuelto en la tumba. Y así un sinfín de cosas se inventaron, un manto con el que se abrigó la Virgen María después de dar a luz a Jesús, pero también miles y miles de espinas de corona, o de la corona de espina de Jesús, espinas por todo lugar, miles de espinas. También hay algunos que ya son un poco más descabellados, ¿no? Había en su momento 14 prepucios repartidos, prepucios de Jesús, los cuales eran venerados. También, por ejemplo, algunos llegaron a decir que si juntaran todos los cuerpos que están repartidos, todo lo que está repartido de Juan el Bautista, supuestamente, podrían conformar el cuerpo de los 12 apóstoles. Era tan escandaloso porque habían 60 dedos de Juan el Bautista, lo cual se veneraba. Incluso se dice que había que estaba la cola del llamado burro taxi, y que esto lo habían colocado como un elemento sagrado, pero que luego en el correr del tiempo se extravió, no se sabe dónde está. De las astillas de Cristo, si se uniera todas aquellas astillas, dice que podrían haberse construido más de un arca de Noé. Así que esta era una venta descarada, era un engaño. Y las personas no tenían la capacidad de respuesta ni de desengañarse porque no tenían acceso a las Escrituras. Nosotros podríamos pensar de que estas cosas tan absurdas que acabo de mencionar y que precisamente están en la historia, no se puede quitar, pues a algún loco se le habrá ocurrido, ¿verdad?, inventar todas estas cosas. No. Más bien, estas cosas tenían que ser autentificadas por una comisión encargada por la curia romana, bajo el aval del Papa de turno. No era algo que la gente se inventaba, sino que era algo consagrado, algo irrefutable en su momento. Ahora, hermanos y amigos que nos están acompañando esta noche, yo quisiera mencionar lo siguiente. ¿Usted cree que de aquellas cosas que se han vivido antes de la Reforma Protestante, creen que nuestra iglesia actual está libre de aquellos vicios, de aquellos males y de aquellos pecados? Hablo de la iglesia evangélica o protestante, como algunos quieren llamar. ¿Ustedes creen que estamos libres de todos estos males contra los cuales los reformadores y la iglesia del siglo XVI luchó? Pues me temo que realmente no estamos muy lejos de aquellas cosas. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, esto es Alemania, y justamente antes de este evento tan importante, Juan Tetzel
pues comenzó la venta de indulgencias. Este era un monje dominico por encargo del Papa Leo X, que necesitaba financiar la construcción de la Basílica de San Pedro que hoy conocemos, pues necesitaba dinero a toda costa. Y entonces Johann Tetzel era un predicador muy convincente, locuaz, y cuando llegaba a un pueblo la gente lo recibía como si su Salvador hubiese llegado, porque la gente creía de que la manera de salvarse era esa, comprando indulgencias. Y fue precisamente en contra de la venta de indulgencias, cuando nosotros leemos las 95 tesis de Lutero, justamente atacan la venta, el comercio, el engaño de la venta de indulgencias. Fue así que este alemán, que fue hijo de un minero, su papá era un minero de carbón, pero él termina tomando los hábitos, como se dice, termina haciéndose un monje agustino, pero posteriormente, al acercarse a la palabra del Señor, se da cuenta que es un engaño completo, que no se puede decir que esta es la iglesia de Cristo, que esa era la manera de predicar el evangelio, porque era un engaño completo. Paralelamente, o unos años antes, claramente otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado ya la imprenta, y esto más o menos alrededor del año 1440. Y entonces, pues con este invento de la imprenta, no demoró mucho para que las ideas de Martín Lutero se propaguen en toda Alemania. Esto, como mencionaba, como estuvimos orando al inicio, pues no fue accidental, sino que el Señor iba preparando el terreno para que pueda darse este evento. Así que Martín Lutero es una respuesta a su tiempo. Muchas veces nos dicen que nosotros los evangélicos o los protestantes, como se nos llama, nos hemos apartado de la iglesia. Martín Lutero nunca quiso apartarse de la iglesia. Él quiso reformar la iglesia desde adentro. Pero más allá de reformar la iglesia, o de reformarse, o de reflexionar la iglesia misma, sus autoridades, sus líderes en el momento, más bien respondieron con una contrarreforma, el famoso Concilio de Trento, en el que prácticamente nos expulsaron, nos llamaron herejes, nos botaron de la iglesia, así que ellos se cerraron también en sus dogmas inventados y permanecen en ello hasta ahora. Ahora, teniendo un poco este contexto histórico, vamos a hablar de los desafíos que tenemos para nuestro tiempo, los desafíos actuales. ¿Qué nos dice la Reforma Protestante? ¿Cuál es el contexto en el que nosotros vivimos ahora? Vamos a hacerlo a la luz de las 5 solas, las famosas 5 solas. Sola Scriptura, en latín, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide y Soli Deo Gloria. Esto obviamente es fácil de traducir al español. Hay otros que han sugerido que deben añadirse más solas. Por ejemplo, solo santos, solo espíritu, solo iglesia. Bueno, pero vamos a enfocarnos en estas 5 solas. Y vamos a analizar una por una también a la luz de la palabra y viendo un poco nuestro contexto actual. Así que primero hablemos en estos desafíos de la sola escritura, pero vamos a hablar acerca de permanecer en la palabra de Dios. Esto es un desafío para la iglesia actual, permanecer en la palabra de Dios. Actualmente, y no quiero hablar específicamente de una denominación X, y no quiero referirme a nuestra denominación, sino quiero hablar de la iglesia evangélica en general. Actualmente se escucha mucho de esto. Dios me ha dicho. El Señor me ha revelado. Algunos todavía con mucho más atrevimiento y descaro son capaces de pararse delante de su auditorio y decir: el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y cada una de estas cosas, mis estimados hermanos y oyentes, no son otra cosa más que volver a aquellas cosas de las que ya habíamos salido. Es repetir los mismos vicios y pecados contra los cuales se luchó.
en la Reforma protestante. Porque obviamente, cuando uno se atribuye tener una nueva revelación, y como ustedes pueden ver, no necesariamente corroborados, filtrados por la palabra del Señor, hay un grave riesgo y un peligro de que se puedan desviar. Así que el desafío que tenemos es que el predicador, el cristiano, los hermanos de la iglesia, pueden o deben tener claro esto, que el Señor ciertamente puede revelarse, pero mis amados hermanos, la palabra que nosotros conocemos es algo que permanece para siempre. Y en ella debemos basarnos para nuestra fe, para nuestra conducta, para nuestra liturgia en la iglesia, para nuestro estilo de vida. Y de estas cosas, hermanos, nosotros ya fuimos advertidos en la palabra del Señor. Y precisamente Pedro, el apóstol, dijo en 2 de Pedro 2:2 y 3, y muchos seguirán sus disoluciones. Esto hablando de los falsos maestros. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó con el dominio de la Iglesia Católica Romana. Una manera tan dictatorial, una manera de gobernar tan despiadada, una tiranía que sometía a las naciones y a las personas, pues ellos estaban justamente negociando, haciendo un comercio de la fe. Ellos habían visto a las personas, como Pedro aquí nos advierte, mercadería. Son elementos de quienes podemos obtener ganancias. Las personas, no importa su salvación, no importa su comunión con el Señor, lo que importa es que hay que sacar la mayor cantidad posible de beneficio, de dinero. Entonces, cuando se descuida la palabra del Señor y se toma en cuenta las supuestas revelaciones y las voces que algunos líderes hasta hoy en día dentro del protestantismo, aparece cada Dios me habló, Dios me dijo, Dios me ha revelado, Dios te dice a usted, y se deja de lado la palabra del Señor, entonces, mis amados hermanos, estamos cayendo en el mismo peligro y estamos volviendo a lo mismo, al mismo problema con la que ya hemos lidiado y hemos sufrido suficiente en la Edad Media. Pues la palabra del hombre, hermanos, como es el Papa o como es algún apóstol, como es algún famoso predicador, no tiene nada que ver, no es relevante frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad por encima de cualquier opinión humana. Martín Lutero precisamente decía esto, que las opiniones de los hombres están bien, pero no sirven si es que no están avalados por la palabra de Dios. Nosotros podemos revisar nuestra historia reciente y después del origen del movimiento pentecostal en 1901, pues ha sucedido una serie de cosas. No nos olvidemos que el movimiento pentecostal pues tiene sus raíces en el metodismo. Y entonces desde allí se comenzó a abrir la puerta un poco para decir pues de que hay experiencias y las personas buscan estas experiencias, hay revelaciones, las personas buscan estas revelaciones, las personas se dejan llevar por sus emociones. Hay iglesias y líderes que promueven el sensacionalismo y las personas están encantadas con esto. Y actualmente, después de la década pasada, la farsa llamada la Nueva Reforma Apostólica, con Peter Wagner a la cabeza, pues ahora hay un sinfín de apóstoles y patriarcas y profetas y profetisas que están por todo lado bombardeando a la iglesia, de manera que incluso es difícil para algunos distinguir la verdad del error, porque parecen unos siervos de Dios, parece que están en la verdad. Pero ningún hombre, ningún siervo de Dios, ningún intérprete de la palabra del Señor va a alejarse tanto como estos movimientos que hoy en día vemos.
Y claramente, hermanos, estos gurús y comerciantes de la fe embaucan a millones de personas, engañan, se burlan de ellos. Por eso ahora escuchamos cada yo declaro, yo confieso, yo decreto, yo desato una bendición. Y luego pues se habla del poder de las palabras. Confiésalo, porque tus palabras tienen poder. Esto de que en tu boca tienes el poder, mal interpretando algunos versículos de la Biblia, el poder de la visualización. Visualiza que eres grande, que eres multimillonario. La confesión positiva. No digas que estás mal. Di, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Aquellas cosas, hermanos, están de alguna manera afectando y se están filtrando en algunas congregaciones y las mentes de algunos hermanos que no están bien cimentados en la palabra del Señor. Así que esto, hermanos, es algo contra lo que tenemos que luchar. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos regresar a la fuente. Si hay algo que la palabra del Señor dice, eso es. Y si hay algo que la palabra del Señor dice que no, pues no es. No hay cuestión alguna. Y necesitamos volver a esa fuente sólida, que es la palabra del Señor. Juan 5:39 dice, Jesús mismo aquí, y esta es la versión de la Biblia de las Américas, dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo allí a sus oyentes que pues no lo querían precisamente los judíos con sus líderes, los fariseos. Y Jesús dice, ustedes leen las Escrituras, pero no se dan cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí. Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento, precisamente. Y es que toda la palabra del Señor, los 66 libros de la Biblia dan testimonio de Jesús, apuntan a Jesús. Así que, hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, descubrimos la palabra del Señor, vamos a terminar precisamente adorando a Cristo, conociendo a Dios. Como bien dicen, de esta primera sola Escritura va a depender las siguientes 4 solas. Porque sin esto, hermanos, como sucedió en la Edad Media, si ignoramos las Escrituras, estamos expuestos al engaño, al error. Y no precisamente porque otro desde afuera pueda venir a engañarte, sino que tú mismo puedes caer en el error si no conoces las Escrituras. Y puedes inventar tu propio Dios, a quien adoras, pero no es el Dios de la Biblia. Y muchos han caído en este tipo de idolatría ahora. Escudriñemos la palabra del Señor. Volvamos a la Biblia. Estos apóstoles actualmente, ¿saben qué dicen, hermanos? Este movimiento apostólico profético, que actualmente es una oleada que se ha metido a muchas iglesias y algunos creyentes han sido engañados y afectados por esto. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, si quieres leer la Biblia, léela. Puedes leer la Biblia, no hay ningún problema. Léela. Pero esa palabra, la Biblia que tú lees, es una palabra obsoleta, es desde su tiempo. Eso ya pasó. Pero si quieres recibir palabra fresca, palabra para nuestros tiempos, escúchame a mí, dice el falso apóstol de hoy, el falso profeta. Dice, escúchame a mí, escucha la revelación que yo traigo. Esto es lo más actual, lo más vigente, lo más fresco. Así que si está algo en la Biblia, pues bueno, es asunto tuyo. Si lo lees o no lo lees, da igual. No, ahora lo que importa es lo que yo digo, porque Dios se está revelando a través de mí. Y entonces, hermanos, la gente movida por estas cosas dice, wow, claro, yo no quiero estar en una iglesia donde pues mi pastor no recibe revelaciones. Yo quiero estar en una iglesia donde mi pastor, Dios le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer. Esto es una falsedad, por eso digo, Dios habla entre comillas, pero terminan haciendo cada acto repugnante delante de Dios y a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, sola Escritura, en contra de las nuevas revelaciones, en contra de cada Dios me dijo. ¿Saben? Dios puede manifestarse, hermanos. Sí, Dios puede manifestarse, no digo que no. Dios puede decirle algo a usted y puede mostrarle algo, obviamente, pero
Segunda de Pedro 1:9 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Al escribir esto, Pedro estaba recordando lo que había sucedido allá en el monte claramente dice monte en los versículos anteriores, pero en aquel evento, cuando Jesús fue transfigurado y aparecieron Elías y Moisés. Y se oyó la voz también del cielo, donde decía, pues este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Pedro está recordando, porque él estaba ahí, estaba preocupado viendo y estaba asustado todo frente a esta situación junto a Juan, y decía, vamos a hacer sombrías. Y Pedro dice, bueno, yo experimenté esto. Pero no solo experimenté esto, sino que tengo la palabra profética más segura, es decir, es algo que fue anunciado por los profetas. La experiencia de Pedro fue corroborada con la palabra del Señor y él estaba seguro de esto. Ahora, hermanos, cada persona tiene su propia experiencia. Algunos que sienten algo en su cuerpo, como una electricidad, no digo que sea falso. Lo que digo es que tiene que ser corroborado con la palabra del Señor. Y si en la palabra del Señor no se encuentran estas experiencias místicas, pues hay que desechar, porque la palabra del Señor nos dice claramente cuál es el fruto del Espíritu. Así que de conocer las Escrituras va a depender los 4 siguientes postulados. Y vamos a hablar de solus Christus. Y el desafío que tenemos, hermanos, es centrarnos solo en Cristo. Centrarnos solo en Cristo. Ahora, esto tiene como que, tal vez, vamos a mencionar solo tres aspectos de centrarnos en Cristo. Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, primeramente. Hay que centrarnos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Los papas decían que fuera de la iglesia no hay salvación, de que la iglesia es como una madre que acepta y recibe a sus hijos, y las que están allí adentro pues tienen la salvación asegurada. El bautismo también salva, las indulgencias salvan, una bula papal podía salvarte, y los reformadores se encuentran con la palabra del Señor, que por ejemplo en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto obviamente es el testimonio de Pedro y Juan ante el concilio, porque obviamente los estaban persiguiendo, y en este concilio estaba Anás y Caifás, y ellos dicen que no hay salvación en ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo, solamente en Jesucristo, solamente en Él. Y hermanos, ¿hay otro medio por el que nosotros podemos ser salvos? ¿Hay otro medio por el que nosotros podamos pretender alcanzar salvación? Nosotros, hermanos, para acudir a Cristo como nuestro Salvador, necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra gravedad delante del Señor y nuestro destino como pecadores, que es la condenación eterna. Reconocer la santidad de Dios, como decía Juan Calvino, la majestuosidad de Dios va a hacerme mirar también mi pecaminosidad, mi inmoralidad y lo grave de mi situación. Sin esto no voy a poder acudir a Cristo como mi Salvador. En tanto que yo no vea lo pecaminoso y rebelde que soy, no me va a hacer acudir a Cristo en arrepentimiento. Y es por eso que muchos, incluso llamados cristianos evangélicos, realmente no muestran una vida de arrepentimiento, porque no pueden ver la maldad de su corazón y por consiguiente no se aferran a Cristo. No acuden a Él como su Salvador, no lo buscan. Y nuestro mundo, hermanos, vive en esta oscuridad, en esta tiniebla. No hay otro camino, no hay otro medio, es solamente Cristo, el Hijo de Dios, quien es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino por el que nosotros podemos acercarnos al Padre. Nuestra salvación está completa en Cristo. Él es quien abrió el camino para que nosotros podamos hallar nuestra salvación, hallar gracia a los ojos del Padre. Hermanos, necesitamos
depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, porque Él es el único que puede hacernos salvos. Romanos 10:9 dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos confesar que Jesús es el Señor. Necesitamos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, porque tenía que levantarlo de los muertos, porque Él está vivo. Y entonces, dice, seremos salvos. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra persona, no hay otra opción. La obra de nuestra redención, hermanos, ha sido completada en Cristo, en la cruz. Y nos gusta la idea de que Jesús es nuestro Salvador, pero no nos gusta a muchos la idea de que Jesús es nuestro Señor. Y ahora, también, cuando hablamos de solus Christus, hay que hablar del señorío de Cristo en nuestras vidas. Romanos 14:9 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Solo en Cristo está depositada nuestra esperanza de salvación. Sin embargo, hermanos, solo Cristo debe ser el Señor de nuestras vidas. Así como aceptamos y recibimos la salvación de Cristo, hay que aceptar y hay que recibir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, que a Él le debemos obediencia, que a Él le debemos lealtad, fidelidad, que nuestras vidas deben ser rendidas a Él, porque hemos aceptado su señorío, porque no somos autónomos, sino que nos debemos a Cristo. Nos sometemos a Él, y que nuestra fidelidad al Señor está por encima de los dogmas humanos. Nuestra fidelidad al Señor está por encima de las instituciones diseñadas por los hombres. Nuestra fidelidad al Señor, hermanos, se va a ver incluso en momentos críticos como son las pruebas, la abundancia o la escasez, la enfermedad. Nuestra fidelidad al Señor se va a ver aún cuando nuestra propia vida está en peligro. Pero nuestra fidelidad al Señor, hermanos, es la mejor muestra de que nuestras vidas están rendidas a Él, aceptando el señorío de Cristo. Pero solus Christus también es aceptar, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza, hablando de Cristo. Hablando de Cristo dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza. La iglesia está sujeta a sus mandamientos, no al autoritarismo, no al abuso de cierto hombre, llámese papa, llámese cardenal, llámese apóstol, llámese pastor, llámese profeta, quien sea. Actualmente hay unos pequeños dictadores y su dictadura es su congregación, su iglesia. Y la gente lo sigue porque parecen muy determinados. Parece que saben qué es lo que quiere y hacia dónde va. Entonces la gente lo sigue. Pero no son más que unos dictadores. Y ejercen una autoridad totalmente vertical. No, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no un hombre. No una persona. No digo que dentro de la iglesia no hayan autoridades. Los hay. Pero el señorío, la cabeza, a quien la iglesia está llamada a sujetarse, es Cristo. Es Cristo. Además, Cristo, hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay necesidad de otros mediadores. No necesitamos de la Virgen María. No necesitamos de alguien que tenga que escuchar y que tú tengas que confesarte individualmente tus pecados. No necesitamos. Cristo es el sacerdote. Cristo también, al mismo tiempo como sacerdote, pero también fue la ofrenda, fue el Cordero de Dios. Así que tenemos un sumo sacerdote y por él podemos acercarnos confiadamente al Padre. Y este tipo de clericalismo, hermanos, se ha trasladado a las iglesias protestantes, cuando consideran que sus líderes están más cerca de Dios que ellos. Y algunos incluso se ha visto cómo han cercado sus púlpitos, su plataforma, con unas rejas, porque es el ungido, no hay que acercarse. Es el ungido de Dios. Este hombre está más cerca de Dios que nosotros. Eso es parte del clericalismo que actualmente en muchas congregaciones se practica. Avanzando, vamos a ver el tercer postulado, sola gracia.
o sola gratia sería, pero necesitamos, hermanos, enseñar que la salvación es solo por gracia. Los reformadores como Lutero y otros entendieron que la salvación es solo por gracia. Entender el evangelio de salvación, hermanos, nos va a hacer ver de que no se puede comprar la salvación con nada. No se puede hallar gracia delante del Señor con ningún mérito, a través de nada. Es algo inmerecido y por eso se llama gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es así. La gracia es algo que no merecíamos, es algo inmerecido. No es en función a algún bien que hubiésemos hecho. Pues no merecemos. ¿Por qué no merecemos? Porque somos pecadores, porque somos malos y corrompidos naturalmente. Tito 2:14 también dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En efecto, hermanos, esto es solamente por gracia. Y como dicen los estudiosos, el tema más discutido en la Reforma fue la justificación. La justificación, es decir, ¿cómo podemos concebir que un Dios tan justo, tan santo, tan recto, pueda hacer que un hombre de ser pecador y cuyo destino es el infierno, la condenación eterna, pase a ser su hijo? Esto fue el tema más crucial, y al entender esto, al leer el libro de Romanos, Efesios, Gálatas, Lutero, pero también los otros pre-reformadores descubrieron que aquí, hermanos, se trata de gracia. Cristo tomó nuestro lugar muriendo en la cruz. Su justicia nos fue imputada a nosotros y nuestros pecados fueron cargados sobre él. Es la misma figura del Antiguo Testamento cuando tenían que llevar un cordero sin mancha, sin falla. Entonces el que presentaba la ofrenda para expiar sus pecados ponía su mano sobre el cordero y entonces el sacerdote realizaba el acto allí. Y eso significaba que ponía su mano sobre este cordero sin mancha y los pecados del hombre eran trasladados al cordero y el cordero moría en lugar del hombre. Había derramamiento de sangre y la santidad, la justicia, la perfección de este cordero era imputado a él. Así que esa misma figura sucede en la cruz de Cristo. La justicia de Cristo es imputado a mí, mientras mis culpas Él lo ha cargado en aquella cruz. Pues hermanos, nosotros no merecíamos que Cristo muera en la cruz. Usted que está escuchando este mensaje y es creyente, ¿usted cree que merecía ser salvo? Tito 3:5 dice, Tito 3, 5, 6 y 7, vamos a leer, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No se puede comprar el favor de Dios. No puedo hacer nada para hallar gracia por mi propia cuenta. No obtenemos acceso a Dios. Y ahora, hermanos, la venta de las indulgencias se ha trasladado a la iglesia actual. Cuando alguien dice, haz un pacto con Dios, da una semilla, dé una ofrenda y el Señor te bendecirá. O peor, de una manera más descarada, cuando la gente comienza a vender agua bendita, agua del río Jordán, eso es indulgencias, esas son indulgencias. Romanos 3:24 va a decir que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente hemos sido justificados por su gracia. No tenemos que hacer algo para comprar. Cuando uno intenta comprar el favor de Dios, le ofende. Y justamente, hermanos, no es que solamente se intenta sobornar a Dios, sino que se incurre en doble falta, porque ya el desconocimiento de Dios es suficiente. Ya la falta de temor a Dios es suficiente como para ser condenados, pero luego intentar comprar a través de algo el favor de Dios es doblemente ofensivo. Y por la ignorancia de la palabra del Señor, algunos distorsionan todo esto y entonces pues creen que
¿Pueden ellos hacer algo para lograr la gracia o para caer en gracia a Dios? Quien entiende la gracia del Señor realmente, hermanos, que es algo inmerecido, ¿sabe a qué le va a llevar? A una adoración genuina, a una adoración real, a una adoración completa, a una gratitud que va a rebasar toda circunstancia en su vida. Vamos a hablar de sola fide, predicar, hermanos. Este desafío es muy importante, predicar acerca de la fe salvífica. Porque hay gente que tiene fe en cualquier otra cosa. Hay personas que creen que ser cristiana o se creen cristianas porque cumplen algunas reglas, algunas normas como el bautismo, congregarse, participar de la cena o tener algún cargo y son cristianos. Y preguntamos, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué dices que eres cristiano? Es que vengo de cuna cristiana y bueno, pues siempre estoy en la iglesia, por eso soy cristiano. Necesitamos tener la fe salvífica, la fe verdadera. Pues la iglesia romana decía que se debe cumplir los 7 sacramentos, que la venta de las indulgencias es importante, que hay que realizar misas para librar las almas del purgatorio, que se necesita venerar reliquias, que se necesita venerar a los señores, ¿no? Señor, como señor de ahora este mes, señor de los milagros, señor de Muruay, qué sé yo, muchos señores, a los santos, a las vírgenes, a las señoras y entre otros. Hermanos, pero la salvación es solo por fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego, hermanos, ¿acaso esta fe es estéril? Porque a veces se cae también en ese extremo. La fe solamente es creer y creer. Efesios 2:10 claramente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No contradice. Somos salvos por fe, pero estamos preparados para buena obra. Realizamos buena obra. Santiago 2:14 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a alguno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Esa fe falsa? ¿Esa fe que no tiene acciones? ¿Esa fe que solo se dice tener puede salvar a alguien? Y de hecho que no, porque es una fe falsa, es una fe estéril, es una fe que no produce obras. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe es la que produce obras. Santiago 2:26 nos dice claramente, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, hermanos, nosotros podemos decir con mucha certeza de que nosotros no hacemos obras para salvarnos, sino que tenemos obras porque somos salvos, porque hemos conocido al Señor. Y finalmente hablemos de Soli Deo Gloria, pero el desafío que tenemos, hermanos, es dar la gloria a Dios en todo. Prácticamente este último es el resultado de haber entendido los cuatro primeros postulados. Todo lo que se hace debe dar gloria a Dios, que la salvación es de Dios, la salvación es de Jehová. El Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. No hay salvación de otra fuente. Y no podemos dar la gloria a otro ser que no sea Dios. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en darle la gloria al Señor. No son los edificios, no son los líderes. Hermanos, no es el Papa, no es un dogma, es Dios. Esto, hermanos, en contraposición a toda la pompa y la suntuosidad en el que vivía el Papa y todo el clero romano. Roma era llamada la ciudad de Dios, pero se había pervertido en gran manera, que dicen que era peor que Sodoma y Gomorra. Ante esta ostentación de algunos líderes, que la gente misma los ha endiosado, son sus apóstoles, son sus líderes, sus guías espirituales, son hombres que, pues, con justa razón, diríamos, como resultado de que la gente lo endiosa, pues ellos se creen como pequeños dioses y viven una vida de opulencia. Y se practica el culto a la personalidad. Ahora, sus dogmas son como palabras de Dios,
sus reglas son palabra de Dios, sus profecías incuestionables. Hermanos, esto es realmente triste. Solo a Dios sea la gloria. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Usted estará entre estos miles de millones que estarán alabando al Señor? Alabando al Señor porque su salvación, su gracia le alcanzó a usted. ¿Usted rindió su vida a Cristo? ¿O estará en el otro lado, con miles de millones en el lago que arde con fuego y azufre? Es una decisión que tenemos que tomar hoy. Este evento de la Reforma Protestante nos debe llevar a reflexionar. La gente en aquel tiempo no tenía acceso a las Escrituras y por ende no tenía acceso al conocimiento de Dios, ni a la vida piadosa, ni a la vida de obediencia. Ahora la gente voluntariamente se priva de las Escrituras, se priva del conocimiento de Dios y por ende no vive una vida piadosa, una vida correcta delante del Señor. ¿Qué camino va a tomar usted? Necesita volver a las Escrituras, volver a Cristo como su único y suficiente Salvador. Necesita confiar solamente en Él. Solamente necesita hacer una oración de arrepentimiento y confesión, aceptando el señorío de Cristo sobre su vida, y usted será un hijo de Dios, una hija de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que has permitido, Señor, que podamos compartir tu palabra y reflexionar también en aquel evento histórico. Gracias, Señor, que este mensaje pueda quedar grabado en los corazones, no solamente como información, sino llevando a la reflexión y al arrepentimiento. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.